A nuestros héroes de Malvinas, los que quedaron en las islas y los veteranos que pudieron volver, y a sus familias, gracias. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Atención, atención, que suene en la radio tu voz. Desde el sur hasta el río Bravo, memoria, pueblo y canción. Traigo en la espalda la historia, polvo de ruta y verón. No la escriben los de arriba, la canta el pueblo al andar. Cruzo cerros, cruzo barrio, una señal me hace hogar. Cuando una radio se enciende, la memoria vuelve a hablar. Con la mochila al hombro, dale nomás. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Radio por radio sin pedir perdón. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos entonces en este segundo programa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Segundo programa del año, ya otra vez en la ciudad de la furia. Desde aquí, desde Buenos Aires, estamos iniciando en este fin de semana largo, segundo fin de semana largo medio consecutivo que hubo allí, especialmente para quienes no trabajan en jueves y para quienes no trabajan también en sábado, que probablemente estén disfrutando algunos días. Acá en este momento, la ciudad de Buenos Aires con una situación climática, una humedad realmente abominable, tremenda, muchas zonas del oeste bonaerense con anegaciones, con mucha lluvia. Para la gente que está en esas regiones, un abrazo especial, que ojalá esté todo lo mejor posible. En muchos lugares de la zona sur, sudoeste de Buenos Aires, 150, 200 milímetros en algunos casos, una cantidad de lluvia realmente grande. En la ciudad de Buenos Aires muy poca lluvia, casi nada, mucho calor, una humedad enorme. Parece que muchos de ustedes que nos van a estar escuchando en sábado, domingo, lunes, ya para ese momento el clima cambiará. Por lo pronto, como decimos siempre, el mochilero no se amedrenta con nada. Arranca esta semana, en el que además habrá muchos oyentes que estarán festejando la Semana Santa. Habrá algunos otros oyentes que estén festejando la Pascua Judía. Quizás habrá algunos otros que estén aprovechando simplemente para juntarse con la familia. En todo caso, a todos ustedes, a todas ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a este espacio que ustedes nos convidan a nosotros en realidad, en su vida. Nosotros estamos acá y ustedes nos convidan especialmente hoy para la gente de Identia Comunitaria FM 103.3 de la Villa de Merlo, San Luis, que se suma a la gente que nos hace un hueco en su semana y nos permite charlar y saludarlos allí los sábados al mediodía. Desde aquí de Buenos Aires y desde Quebrada de los Pozos, mi amigo Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Nico? ¿Cómo andan todos y todas? Acá desde Quebrada de los Pozos también, más o menos como vos, hay bastante humedad. Dice, ¿para qué me viene a la sierra si esto es igual que Buenos Aires, no? Sí, es un Claro. poco así. Así que sí. Tuvimos días lindos, auguramos un fin de semana mejor, esperemos. Salió el solcito recién en la tardecita, como para cerrar el atardecer, digamos, de esta Transerrano, y ahí en la Sierra de los Comechingones. También sí, un saludo para toda la gente de Merlo, que estaré preparando la comida, listo para algún sábado, capaz que a alguno se le ocurra hacer algún asadito y todo. Así que los saludamos especialmente, ya que se suman. Pronto vamos a tener a alguien de la radio para que nos cuente un poco, no para los de Identia, que seguramente ya la conocen, pero sí para las demás radios donde salimos, porque Mochileros Radio arranca los viernes en el oeste cordobés, allá por Salzacate, y en el gran sur del Buenos Aires, ahí en Ezeiza, Trizan Suárez, nuestra radio madre, FM Ser. Los sábados arrancamos en Villa de la Rosa, después nos vamos para Villa de Merlo, después vamos a Los Hornillos, a Nono, San Javier. El domingo tempranito arrancamos en Loma de Zamora. Nos vamos para Bariloche a las 2 de la tarde los domingos. En la web Pica y en Coihue a las 18. Ahí cerca del lago Gutiérrez, el lugar tan hermoso. Qué ganas tengo de ir por ahí. Así que pronto va a estar uno de nuestros corresponsales por allá. Así que vamos a preguntarle a ver cómo está
toda esta cuestión. FM Ocupas de Moreno, La Tinco de Mina Clavero. Y los lunes ahí la red de Otra Escucha, que estuvimos en Carpintería la semana pasada con Nico, FM Sierra de San Pedro. Ahí por la radio de la red del Mercosur, permanentemente en su web nos pueden escuchar el streaming que hacemos ahí repitiendo radios de todos lados, y la radio por supuesto que nos retransmiten también. Así que una alegría sumar una radio más, y bueno, ya van 15 radios con estas, Nico. Así que ojalá que recuperemos pronto la de Posadas Misiones, que nos quedó ahí en el aire. Estamos en conversaciones con algunas de las radios amigas de allá para volver al norte, al litoral, ahí a la zona noreste, digamos, de la Argentina, ¿no? Un abrazo grande para la gente del litoral, para toda la gente de esa zona. También quiero decir qué ruta fantástica. Si no la hicieron, mochileros, se las recomiendo. Una ruta hermosísima, las rutas, porque son más de una, que van desde Río Cuarto o desde San Pacho, si ustedes prefieren, allí en la provincia de Córdoba, hasta Merlo. Todo ese camino que recorre diferentes pueblos, entre los cuales está, por supuesto, Carpintería, que estuvimos el fin de semana pasado, pero también hay muchos otros, Villa Larca, Papagayos, bueno, me voy a olvidar de algunos, seguro, Chiras mismo. Una ruta hermosa, realmente, para los que gustan de manejar, una ruta hermosa para manejarla, para los que gustan del paisaje, hermosa para ver el paisaje. La recomiendo fervorosamente esa zona, y además, por supuesto, el saludo a toda la gente de la zona. Vamos a ir arrancando este momento, porque pocas cosas son más hermosas cuando uno es mochilero que apreciar esas diferencias, y justamente en esas diferencias es en donde se va dando, se va haciendo la vida diaria. Claro, cuando uno ya fue varias veces, esos recovecos son recovecos conocidos, son recovecos a lo mejor añorados, generan alguna nostalgia, pero no dejan por eso de ser conocidos, y entonces nos sorprenden, de la misma forma por lo menos nos sorprenden, y entonces claro, uno ya conoce el camino, y las noticias de antaño hoy son noticias de siempre. ¿De dónde venimos? De abajo y del sur. ¿Qué es lo que buscamos? Verdad y virtud. ¿Quién toma la palabra? La comunidad. ¿Quién marca el camino? La radio popular. Con la mochila al hombro, dale nomás. América Latina se vuelve a escuchar. Si la historia camina, no hay marcha atrás. Mochileros al aire, memoria y libertad. Con la mochila al hombro, dale nomás. América Latina se vuelve a escuchar. Si la historia camina, no hay marcha atrás. Mochileros al aire, memoria y libertad. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscanos como Mochileros Radio, o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. La noticia de siempre arranca el 31 de marzo de 1982, en realidad 31 de marzo de 1982, porque en esas fechas, piensen aquí en la Argentina,
los últimos estertores de la sangrienta dictadura cívico-militar, se realiza una marcha convocada por la CGT Brasil, una marcha que convocó a todo el movimiento obrero organizado, que manifiesta Plaza de Mayo con la consigna Pan, Paz y Trabajo, una marcha que por supuesto como tantas otras se replicó en todo el país, que tuvo entre sus protagonistas a Saúl Ubaldini, por ejemplo, un gran momento, digamos, iniciático en el derrocamiento de la dictadura. Por supuesto que no fue esta manifestación, no estuvo exenta de desmedida reacción del gobierno militar, que por supuesto sentía que se le escapaba el poder de las manos. Se pueden contar, entre otras, la muerte de Benedicto Ortiz en Mendoza, encarcelamiento de más de 1000 detenidos, dirigentes de la CGT, represión salvaje y demás. No obstante lo cual, decimos, este es un momento crucial en lo que fueron los acontecimientos que de algún modo, Dani, derivaron en la caída de la dictadura, ¿no? Sí, en las postrimerías de la guerra de Malvinas, ¿no? Claro. Como el público se renueve, vuelvo a contar lo que cuento todos los años con él. O cuando nos tocó recordar esta fecha, ¿no? O sea, yo estaba en La Colimba, en los campos de Chillarra, ahí cerquita de Olavarría. La noche anterior, la tarde anterior, ya nos habían anticipado algo ahí en el grupo de que había conflicto con Inglaterra. Y ese día, el 31, fuimos a practicar tiro. Les cuento que yo tenía un FAL, que teóricamente el FAL tiene una opción que la puedes poner como automática o común. La puse en automática y salió un solo disparo, Nico. ¿No? Entonces cuando volvíamos, de hecho se enojó el sargento porque dice, ¿por qué no sale? Le digo, no anda, le digo, y me hizo agarrar el caño típico de los milicos, hacerte agarrar el caño caliente con la mano para quemarte, ¿no? Claro. Cuando en realidad el arma no funcionaba, ¿no? La clase de 62 fue la que fue a Malvinas, pero yo estaba haciéndola con la 63. Paramos a un señor que estaba cosechando en el campo y le pregunté qué sabía del tema de los ingleses. Y me dijo que él no sabía nada, que sí había justamente esta manifestación que vos mencionaste en Plaza de Mayo y que había habido una gran represión. Así que era un poco esa la historia, ¿no? En el grupo yo estaba así. O sea que nosotros ya sabíamos más o menos de Malvinas, pero no teníamos la certeza porque evidentemente estaban pasando otras cosas en el país, ¿no? El 31 de marzo de 2009 fallece Raúl Alfonsín, presidente del país justamente de esta dictadura genocida, uno de los líderes radicales más importantes que tuvo la Argentina desde que el radicalismo es tal, en parte por su coraje para algunas cosas, el juicio de las juntas, ciertos momentos que tuvo que atravesar siendo presidente y con un ejército todavía muy empoderado, si bien derrocado recientemente, algo que aquí en Mochileros mencionamos habitualmente, recordado también por algunas de sus flaquezas, recordado siempre como un tipo que realmente conocía su métier, un político de raza, un tipo al que se lo homenajeó desde todos los sectores, y me parece que eso en un punto también habla mucho de lo que hizo en vida, ¿no? Extrañan ese tipo de políticos, lo extrañamos mucho. Sí, Alfonsín, algo que le ha pasado al peronismo a lo largo de la historia, ¿no? Un candidato radical, en este caso podría ser de otro partido, que tenía un discurso más peronista que el de los peronistas, ¿no? Sí. Así que surgían varias cuestiones ahí entre los jóvenes. Fue la primera vez que yo voté en el 83. Se votaba a los 21 años, y de contarle a los chicos, así que claro. Yo justo voté a los 21, o sea, no es que tuve que esperar mucho para votar, porque era la edad obligatoria. Pero sí, un poco lo que decís vos, ¿no? Esas fortalezas y debilidades de un gobierno presionado de afuera y de adentro, ¿no? Con la presencia militar muy, muy presente todavía, ¿no? Hablábamos la semana pasada en el programa, este tema de las escuchas y cómo había que cuidarse cuando hablábamos por teléfono y demás. Y por otro lado, la valentía, ¿no? De enjuiciar a los militares, ¿no? Realmente, cosa que fue única, porque, bueno, capaz que lo decimos más adelante, pero en Argentina hablamos de 30.000 desaparecidos, 30.400, porque sumamos un poco también a los héroes de Malvinas de alguna forma, pero bueno,
tenés Colombia con casi 100.000 desaparecidos, Guatemala con casi 200.000 en 10 años. O sea, no es una cuestión de cantidad, sino de valentía, porque nosotros hicimos lo que otros no se animaron a hacer. Con sus pros y con sus contras, con sus debates internos, porque hay mucha coincidencia y muchas diferencias, pero se llevó adelante y eso es algo que nos pone en un punto, a pesar de que ese gobierno actual quiere bajarle el precio, en una mirada sobre los derechos humanos y admirado por casi todo el mundo, ¿no? Y de hecho, Dani, el pasado 24 de marzo hubo una visita de muchos de los embajadores de la UE al Parque de la Memoria y una reivindicación de la tarea de la Argentina en términos de derechos humanos. Digo, estamos hablando de algo que sucede por fuera de alguna manera de las disputas políticas internas del país, que tiene, como vos decís, un aval que es internacional, ¿no? Sí, mientras tanto seguimos desfinanciando, digamos, claro. ¿No? Ahí mismo en el Parque de la Memoria el tema del Museo de Malvinas, se escuchaba hoy que hay cierta desfinanciación, ¿no? Bueno, ciertas miradas, pero bueno, ya vamos a llegar a Malvinas. El 1 de abril de 1928 triunfa la fórmula del radicalismo, integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró, comicios presidenciales en los cuales Yrigoyen y Beiró, la fórmula es prácticamente plebiscitada. O sea, los votos de Yrigoyen-Beiró casi duplican a los de su contendiente, que era también de la UCR, pero de la UCR conservadora, de la UCR, digamos, del presidente Marcelo T. Alvear, el que salía de su gestión. Yrigoyen saca casi 840.000 votos. Leopoldo Melo, que era su contrincante, saca algo más de 470.000, con lo cual una barbaridad. Además, las dos UCRs combinadas sacan una diferencia enorme respecto de Mario Bravo, que era el candidato socialista, que sacó un poco más de 56.000 votos. Digo, una cantidad enorme de diferencia para Hipólito Yrigoyen, que encaraba su segundo gobierno que hoy sabemos no iba a durar más que 2 años y que iba a ser interrumpido por, digamos, el primer golpe de Estado de la etapa moderna en la Argentina, ¿no? Sí, algunos plantean que es el surgimiento, Nico, del militarismo profesional, ¿no? Porque hay que recordar que a partir de 1930 no solo en Argentina sufrimos golpes militares, sino que también pasó en Brasil, pasó en Perú, pasó en Bolivia. Por ahí el plan no era aquí una conspiración, si querés, externa, ¿no? Sino una respuesta coordinada, dice un autor que estuve leyendo, Nico, del modelo exportador. ¿Qué me contás? ¿No? O sea, y así ocurrieron varios planteos, ¿no? Como esta idea de que del fusil reemplazó el voto para salvar la economía del caos, ¿no? Recordemos que en 1930 había una crisis a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, toda esa cuestión y todo lo que vino después con la doctrina de la seguridad nacional y la idea de que no hay fronteras geográficas para ese enemigo interno, y una historia que se vuelve a repetir, porque hoy de alguna manera estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Usted dice eso y yo le digo, mire, fíjese qué loco que no solo lo estamos viviendo hoy, sino que esa historia se repite en diversos momentos del pasado reciente. Sin ir más lejos, un 1 de abril de 1991 entra en vigencia la ley de convertibilidad. ¿Qué más ejemplo, qué más prueba de un plan a la medida del globalismo que la ley de convertibilidad? Ya sin el fusil, digamos, o por lo menos me permito acá hacer una digresión, sin el fusil de un modo tan evidente, ¿no? A lo mejor con una amenaza un poco más solapada, un poco más velada, pero con la potencia económica en pleno, una potencia económica, Dani, que además de un tiempo a esta parte se ha vuelto cada vez más explícita, ¿no? Sí, realmente es tremendo, ¿no? Porque cuando escuchamos algunos discursos de aquí, sobre todo de nuestro presidente, añorando volver a ese pasado, y de hecho está tratando de hacerlo con las leyes, ¿no? De una caída de Wall Street en el 29, que después terminó exportando dictaduras a todos lados, ¿no?
el papel de los ejércitos, como decíamos recién, defendiendo intereses más transnacionales, sobre todo desde el principio de siglo, y sobre todo la evolución de algunas sociedades, si querés, secretas militares, podemos decir, hacia los servicios de inteligencia coordinados con la CIA, ¿no? Todo ese planteo, que a veces antes a mí me sonaba como algo, viste, muy que de confabulación, pero a los hechos me remito, o sea, ¿no? O sea, claro. Hoy estamos viviendo lo que llamamos lawfare en América Latina y vamos recorriendo los países y nos encontramos con situaciones muy similares. Hasta el nombre de algunas causas, como decíamos el año pasado, son las mismas, ¿no? Tenemos una causa de los cuadernos en Argentina y tenemos una causa de los cuadernos en Ecuador, exactamente lo mismo. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esto tiene que ver con la frase que mencionamos al principio. Desde este programa renovamos nuestro agradecimiento a los veteranos, a los caídos en la Guerra de Malvinas. Nos da la impresión de que el sacrificio de la vida propia, de la seguridad propia, es un sacrificio máximo y merece nuestro máximo respeto. En ese contexto, como recién decía Dani, hay un montón de políticas que de algún modo están socavando el respeto que debería mostrarse por nuestros veteranos y por nuestros caídos en la Guerra de Malvinas. No obstante lo cual, insistimos, desde aquí, desde este programa, nuestro sentido respeto, nuestro homenaje, realmente nuestra admiración por los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas, Dani. Sí, totalmente, ¿no? Yo en particular quiero saludar a dos compañeros de la escuela primaria, uno que es veterano, Víctor Hugo Mondín, de la Fuerza Aérea de la Marina, ¿no? Que publicó un libro que me regaló, realmente tuvo una actuación destacada, digamos, en el hundimiento de algunos buques ingleses, y también de un excombatiente, Juan Insulza, también un compañero, que él terminó herido, ¿no? Y demás, de Loma de Zamora, falleció hace poco. Así un saludo muy grande para toda su familia y la gente y sus amigos, porque fueron años, sobre todo para él, no fueron tan fáciles, ¿no? Así que bueno, un abrazo para ellos y realmente un reconocimiento, como decís vos, porque realmente, si bien ocurrieron estas denuncias que generalmente este grupo de excombatientes de La Plata hace, realmente se vieron momentos de mucha tensión, digamos, ¿no? No me tocó a mí, me tocó verlo un poco desde la provincia de Buenos Aires, yo estaba en Azul. Era una situación compleja porque estábamos todos esperando que nos dijeran el momento de partida hacia el sur, ¿no? Cuando nos comunicaron que nos íbamos al sur el 20 de junio, se rindieron las tropas en Malvinas, así que fue un alivio, ¿no? Y siempre digo, no había forma de explicarle a mi vieja de que yo no iba a ir, ¿no? Porque los tanques nuestros no podían pisar suelo de Malvinas porque eran muy pesados. Pero estar en la frontera esperando alguna incursión de los ingleses hacia el continente no era nada gracioso, ¿no? Te ponías, y sobre todo en una época en la cual yo era como muy pacifista, ¿no? Y justo te toca vivir toda esa situación, fue muy, muy, muy jodido, realmente. El 2 de abril también es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y respecto a esto también, bueno, solemos tener aquí a Eduardo Sotelo, que es un especialista en la materia, y al que seguramente tendremos en algún momento para charlar un poco más sobre la actualidad, específicamente, Dani, teniendo en cuenta que en los últimos años, a propósito de la desfinanciación que hizo este gobierno, en general, el no cumplimiento de las leyes específicas para el sector hizo que la situación, que ya sin ninguna duda es compleja de antemano, se volviera mucho más compleja, ¿no? Sí, creo que sirvió para que el colectivo se uniera más y vayan al frente con algunas luchas, ¿no? Por ahí se ven las caras más conocidas de algunas actrices que tienen, o actores también que tienen, o gente reconocida que tiene hijos con autismo, pero sí es una lucha muy fuerte, así que un saludo para todos ellos, para todos los profes que laburan con conozco ese trabajo muy de cerca y es un trabajo realmente que necesitas una vocación muy fuerte realmente a veces, ¿no? Porque el espectro es tan amplio que tenés como muchas cuestiones distintas, digamos,
de acuerdo a las conductas de cada uno de los chicos, ¿no? Y demás. Pero bueno, hacen un laburo, así que un saludo para ellos en este día también. El 2 de abril de 1892, el Poder Ejecutivo Nacional decreta estado de sitio en la capital federal. Los principales caudillos del Partido Radical son arrestados y conducidos a bordo de la Argentina. A ver, pensemos 1892, pensemos una serie de revoluciones que llevaba adelante el radicalismo en ese momento contra el gobierno conservador, un gobierno que en ese momento, piensen, pre-Ley Sáenz Peña, las votaciones eran terriblemente amañadas, las elecciones terminaban siempre siendo favorables a ese puñado de conservadores, y en ese contexto es donde el radicalismo, encabezado por, entre otros, Hipólito Yrigoyen, pero muchos otros más, termina encabezando una serie de conflictos que significan esto, pero que van a terminar dándoles justamente un 2 de abril, pero de 1916, el poder de la mano de Hipólito Yrigoyen, que es elegido presidente luego del imperio de Ley Sáenz Peña. O sea, fíjate, Dani, como en algunos años, nada más, menos de 2 décadas, el radicalismo pasa de este estado revolucionario a ostentar el poder en la Argentina, ¿no? Sí, esto te demuestra que para lograr algunos objetivos la conducción política, la dirigencia, el liderazgo es fuerte y a veces con consecuencias como estas que vos acabás de mencionar, ¿no? Y para venir al hoy creo que es lo que nos falta. No vemos todavía claramente esa dirigencia que nos permita tener un cambio a futuro, ¿no? O sea, está complejo el tema. Está complejo por diversas razones. Podríamos hablar 20 horas del tema, ¿no? Los desclasados, ¿no? Los que se sienten que son de una clase pero son de otra, ¿no? Y me quedo con lo que hablábamos con Nico la semana pasada que estábamos acá, ¿no? Esta youtuber, esta influencer, ¿no? Que dice, si vivís de tu sueldo, sos un trabajador, ¿no? Sos proletario, claro. Exactamente. Y bueno, hay mucha gente que se confunde con esto, y me parece que está bueno reflexionarlo. Y el ejemplo del Partido Radical, que finalmente llegó al poder en 1916, como vimos en el 28, ganó Hipólito Yrigoyen y lo rajaron a los 2 años de vuelta. Y lamentamos que esa fuerza política hoy no responda de la misma forma como lo hicieron sus fundadores, ¿no? También un 2 de abril, pero de 1997, se produce una de las manifestaciones sindicales más patentes que yo tengo en mi joven memoria, que es la instalación de la carpa blanca frente al Congreso, ¿sí? Los gremios docentes instalan la carpa blanca, los docentes inician una serie de medidas de fuerza que incluyen huelgas de hambre. Yo recuerdo, siendo un jovenzuelo, haberle cedido el asiento a un docente que subió al colectivo con un cartel que decía docente argentino en huelga de hambre, y a esos docentes inmediatamente todo el mundo les quería ceder el asiento para que viajaran más cómodos, para hacerles más llevadera una situación que era imposible. Esto es en el contexto de la segunda presidencia de Carlos Menem, cuando ya se empezaban a notar las consecuencias de una política que inicialmente había dado algunos frutos de orden en términos macro. No sé si le suena esto, querido oyente. La macroeconomía estaba bien. Claro, pero para 1997 empezó a notarse en los bolsillos flacos, entre otros, de los docentes que instalaron esta carpa blanca, que fue realmente un éxito resonante y que se recuerda hasta el día de hoy, Dani. Sí, totalmente, en una lucha de los docentes muy fuerte y que bueno, que marcó un poco la lucha de esos años, ¿no? Con un montón de apoyo, ¿no? Con un montón de apoyo. Yo creo que está pasando, no le pasa todavía a los docentes, creo. O sí, porque bueno, en Catamarca ha habido algunas manifestaciones, también en Jujuy. Sí, están los docentes universitarios de paro, quiero los decir. Los universitarios de paro también están de paro, pero bueno, no hay todavía no está esa cuestión de fuerza y de visibilidad, que es difícil cuando vos tenés un montón de medios que responden, digamos, a cierto interés y que no te muestran lo que está pasando realmente, ¿no? O sea, se esconde bastante de tema, ¿no? La situación de calle de la gente, bueno, podemos mencionar 2 millones de cosas en esto, ¿no? El 3 de abril de 1819, el marino Hipólito Bullard, con patente de corso otorgada por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ataca Nicaragua. En Nicaragua había una flota española,
ataca Nicaragua, captura 4 buques, toma 27 prisioneros, solo una de las tantas alternativas de los viajes de Hipólito Bullard, que es un tipo muy particular en la historia de Argentina, un tipo que anduvo por un montón de lados, Dani. El pirata Bullard, ¿no? Algo así. El mismo que hizo la bandera argentina ahí en Los Ángeles, en Estados Unidos. En el momento era de México, en realidad, me parece, ¿no? Sí, claro. Sí, una historia. Siempre decimos que vamos a hacer algo sobre él, nunca hicimos nada. Pero está muy interesante esa historia para que la busquen, ¿no? Felipe Piña también ahí. Algo tiene Felipe Piña sobre esto. También un 3 de abril, pero de 1822, la Municipalidad de Lima le entrega el estandarte de Francisco Pizarro al general José de San Martín, en otro de los reconocimientos que los hermanos peruanos le hicieron al general José de San Martín. No sin olvidarnos, ya que estamos en las fechas en las que estamos, que también nació Perú, una de las naciones que nos ha apoyado a los argentinos en muchas ocasiones, especialmente en ocasión de la Guerra de Malvinas, Dani. Sí, la figura de San Martín en Perú es increíble, emocionante, como siempre decimos. Ya le vamos a pedir a nuestro compañero Antenor que nos cuente más, porque escucharlo hablar Antenor de San Martín a mí personalmente me emociona, digamos, ¿no? Porque, claro, hasta que vos no tenés contacto con algún peruano que te comente, no tenés la dimensión de lo que es San Martín también para ellos, ¿no? Y eso es súper fuerte, ¿no? Así que ahí está San Martín en su gran cuadro ahí en la Municipalidad de Lima, en la Plaza de Armas, que es realmente emocionante, se te pone la piel de gallina. El 4 de abril de 1968 asesinan a Martin Luther King, el líder pacifista defensor de derechos civiles en Estados Unidos, que había nacido en 1929, un evento que genera un feriado en Estados Unidos, el día de Martin Luther King, y que además de algún modo interpela a un país que, a pesar de que se autodefine como The Land of the Free, ¿sí? la patria de los libres, cada tanto, y todavía hasta hoy, tiene este tipo de arranques contra las minorías. Hoy el presidente Donald Trump mantiene esa política durísima contra la inmigración, una política que ha costado vidas. Hasta acá, al menos 2 o 3 ciudadanos norteamericanos en lo que va de este año han sido asesinados por la policía, digamos, la patrulla de frontera, ¿no? Lo cual ha generado un problema realmente grande en el frente interno para Donald Trump. Sí, si no me equivoco, creo que hay una marcha ese día también, y parece que va a ser tan grande como la anterior. Así que, bueno, se avecinan épocas de tormenta en el norte de América. El 5 de abril de 1811 estalla un movimiento revolucionario en el seno del gobierno patriota que se extiende también durante el día siguiente. Atención, 5 de abril de 1811, en lo que todavía no era la Argentina, todavía eran las Provincias Unidas. En esa junta de gobierno se pronuncian 2 tendencias de las que aquí en Mochileros hablamos habitualmente, ¿sí? Una es la tendencia de Cornelio Saavedra, revolucionaria sí, pero más conservadora. Y la otra es la de Mariano Moreno, realmente revolucionaria, realmente rupturista. Prevalece Saavedra destituye a Manuel Belgrano como jefe del Ejército del Norte, reconoce a Saavedra como comandante de la Fuerza de la Capital, expulsa a los vocales morenistas de la Junta y a la postre enviará a Moreno a un viaje diplomático al Reino Unido, del cual Moreno nunca regresará porque dicen muchas versiones históricas que fue envenenado, así, de corta, ¿sí? Entonces, bueno, nada, una interna bastante más cruda de lo que cuenta el Manuel Capelú, ¿no? Una grieta que continúa, podríamos decir. Claro. No sé si en esos términos, pero de alguna forma sí, esas miradas de país totalmente distintas, ¿no? Es decir, en la cual no nos terminamos de poner de acuerdo, ¿no? Me parece que esa es la gran cuestión de nuestra identidad. Hasta aquí el camino, que en realidad
sigue abierto. Nosotros solo recorremos una partecita y la dejamos para que también cada uno de ustedes arme, lleve su mochila y recorra, así como se recorren esas curvas que hay entre Achiras y Papagayos cuando uno anda en la ruta. Bueno, esto es algo parecido, solo que en vez de hacerlo en la ruta se hace en el éter. Y claro, todo eso genera cierto agotamiento, genera cierto cansancio. Incluso cuando lo está manejando, en algún momento tiene que parar allí en Achiras, comer sus sándwiches de milanesa, que son riquísimos, ahí enfrente de la estación de servicio, porque el camino se vuelve difícil y uno tiene que descansar porque es humano. Así que nosotros hacemos eso, nos arrinconamos en algún lado con una bebida fría y un sanguchito de milanesa, si puede ser abajo de un árbol, si corre una brisa mejor, y allí hacemos nuestro primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. En 1967 nació Gustavo Chiso Napoli, que es el cantante, compositor y guitarrista de La Renga, pero además esa misma fecha de 2016 murió Raúl Locura Di Lello, que es uno de los fundadores de La Renga. Así que un doble homenaje a La Renga aquí, y además un homenaje justamente aquí con este tema. Es un tema con Divididos en el estadio de Racing. Divididos hizo un recital en el estadio de Vélez, y allí en el estadio de Vélez invitó a La Renga a cantar canciones de La Renga, porque a La Renga no la dejaban tocar en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes pueden sumar 2 más 2 y entender por qué a La Renga no la dejaban cantar en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que a la devolución, a vuelta de favor de ese estadio de Vélez, que lleno de gente de Divididos coreó las canciones y los nombres de la gente de La Renga le devuelve ese favor a Divididos, invitando a Divididos a la cancha de Racing, allí en Avellaneda, a que la gente de La Renga le devuelva ese amor a Divididos, en algo que ya se transformó en un idilio entre estas dos históricas bandas de rock argentino, hecho por ambas bandas, y de esa manera, me parece, homenajeamos tanto a la formación liderada por Chiso Napoli como a la que tiene allí en la voz y en la guitarra Ricardo Mollo. Dani. Totalmente, sigamos disfrutando de esta música increíble de la planadora del rock y La Renga. Tanda, y enseguida más mochileros.
súper feliz día a todas y todos los compañeros en Argentina que nos escuchan. Por acá les habla Alejandro Díaz desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Quiero enviar un saludo muy especial a los superpanas de Mochileros Radio. Aquí panas le decimos a los amigos muy queridos, así que bueno, vaya desde acá, desde Caracas, un saludo gigante, cálido, sobre todo cálido, con ese frío que está haciendo por allá, cálido y fraterno. Saludos a todas y a todos. Hola, soy Ale Balvis. Quiero mandar un saludo de apoyo al nuevo emprendimiento, ese programa que se va a llamar Mochileros. Quiero desearles toda la suerte del mundo. Vamos arriba, hablando del Uruguay y del carnaval, que es exactamente lo que somos. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar. Desde Lima, fría y húmeda, pero con corazón calientito como el emoliente, la mazamorra y las sopitas caseras, un saludo con amor a Mochileros. Mi destino serán los misterios. Mi destino será una canción. Mi destino será la memoria de una América de fiesta y dolor. Olá, amigos. Eu sou Nancy Alves, sou jornalista e atriz brasileira, moro em Minas Gerais e estou aqui em sintonia com vocês pela Rádio Mochileiros. Grande abraço. Esta es nuestra América. La que late en las calles. La que respira en cada rincón. La que los grandes titulares no muestran. En Mochileros desenterramos las historias que construyen nuestro continente. La otra voz, la que no te cuentan, la que tenés que escuchar. América escondida, las voces que el mapa oficial no muestra. América escondida, nuestros caminos, nuestros mapas. Seguimos en Mochileros América Escondida. Tenemos una serie de temitas, así como una especie de picoteo de noticias para este momento de Mochileros. El primero tiene que ver con la Argentina y con la ley de glaciares. La reforma a la ley de glaciares que está impulsando el gobierno, que genera un masivo rechazo porque básicamente habilita la explotación en las zonas periglaciares, que es algo que la ley que hasta hoy está vigente había impedido. Las organizaciones territoriales denuncian esta flexibilización. Detrás de esta flexibilización se encuentran empresas como Glencore y la Barrick Gold. Ustedes la habrán escuchado, pero también quiero decir que además de Glencore y la Barrick Gold, se encuentran algunos dirigentes políticos que responden a ciertos espacios políticos provinciales, lo cual también comporta una gravedad
particular, Dani, porque, digo, uno no puede esperar de Glencore y de Barrick Gold demasiado, pero uno sí podría esperar algo de los dirigentes políticos, ¿no? Sí, totalmente, Nico. Y no creas que solo ocurre en este lado de la cordillera. Del otro lado de la cordillera, en Chile, hubo movilizaciones masivas por el derecho al agua. Claro. Miles de ciudadanos marcharon en Santiago y otras ciudades chilenas en protesta contra el gobierno de Antonio Kast, recién arranca. Sí. Por el retiro de 43 decretos de protección ambiental. ¿Te suena? Me suena. O sea, algo tengo, sí. Los manifestantes advierten que esta medida pone en peligro crítico a los humedales del altiplano, profundiza la crisis hídrica de un país donde 1,4 millones de personas aún carecen de acceso al agua potable, ¿no? Es notable la similitud, Dani, de un lado y del otro, ¿no? Totalmente, ¿no? El tema del agua es un tema que nos compete de un lado y del otro, ¿no? Y tengo que recordar acá, no me queda otra, Nico, a un compañero periodista de alguna radio que me criticaba el gobierno de Cristina y Néstor porque le parecía insuficiente la ley de glaciares. No sé qué estará pensando hoy. Sí, yo realmente... Por ahí sí, ¿no? Por ahí tenía razón un poco, por ahí uno quería un poco más. Pero fíjate a dónde estamos ahora, ¿no? Sí, ¿no? Por oponerse, uno a veces consigue exactamente lo opuesto a lo que estaba buscando, ¿no? Sí, exactamente. Nos vamos para Colombia. Nos vamos para Colombia porque Colombia tiene una situación de emergencia humanitaria notable. Un informe verificado por la ONU revela 962 defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia entre 2016 y 2025. Una cifra, Dani, devastadora. Líderes indígenas y sociales que siguen siendo blancos de la violencia sistémica. Ya directamente estamos hablando de que no se trata de el desprestigio, no se trata del demérito, no. Directamente se trata del asesinato. Es escalofriante. Es escalofriante. Sí, ya lo vamos a hablar con Edward, de ahí de Colombia, que es nuestro un poco representante allá. Porque bueno, justamente líderes indígenas y sociales siguen siendo el blanco de esta violencia sistemática. Porque intentan proteger sus territorios, ¿no? Del avance de actividades ilegales y de alguna forma del abandono estatal, a pesar de que uno puede decir que Petro mejoró muchísimo. Ojalá que no ocurra esto que acabo de decir con la ley de glaciares y del gobierno que tuvimos hasta el 2015, ¿no? Porque realmente Petro ha hecho muchas cosas, pero claro, después de tantos años de una derecha tremenda, con grupos paramilitares y todo, es bastante difícil avanzar, ¿no? Y con los medios de comunicación, hay que decirlo, en contra, ¿no? En donde también hay quilombo de este tipo es en Perú, Nico. Porque parece que la minería ilegal está devorando el Amazonas, ¿no? En la región de Huánuco, la comunidad indígena, lo voy a tratar de pronunciar lo mejor que se pueda, Cisrotzire, denuncia el inicio, parece inglés pero en realidad es indígena, ojo. Denuncia el inicio de una expansión crítica de la minería ilegal en sus territorios ancestrales. Y ese avance no solo representa un ecocidio para la selva del Amazonas, sino que ha puesto bajo amenaza directa la vida de los defensores ambientales, para variar, indígenas que resisten en la zona. Fíjense que dijimos 4 cosas y las 4 tienen un eje que es los recursos naturales, ¿no? Digo, en los 4 casos se trata de minería ilegal, defensores del medio ambiente, de los derechos del medio ambiente, de los derechos de las personas que viven en los territorios. Me parece que es algo que no puede ser omitido. Lo mismo estamos hablando en Misiones. El pueblo en Vía Guaraní protege la selva frente a la amenaza del constante despojo. Hay una comunidad que es la comunidad Její que reafirma el compromiso de custodiar la selva paranaense con la agroecología y preservación cultural. Digo, estamos hablando de una defensa que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y exactamente, porque la idea de sostener y de cuidar la selva no es más que cuidar la propia vida, ¿no? Y tratar de construir un futuro soberano. Si ustedes ven el Google Maps, vayan al Google Maps y van a ver lo que es Brasil, lo que es Misiones. Misiones todavía mantiene esa selva. Vos la ves todo verde, para el lado de Paraguay, para el lado de Brasil, son todos campos sembrados, ¿no? Así que bueno, estas son las historias que comparten, como decía Nico, una misma raíz, ¿no? Que es el asedio de los cuerpos, el agua, la tierra. Y de alguna forma
amparados por el silencio cómplice de los medios hegemónicos. No vayan a buscar esta noticia porque no las van a encontrar. No, esas son las realidades que aquí en Mochileros, de alguna forma, tenemos el compromiso urgente de contarles, ¿no? Para que nuestra América deje por fin de estar escondida. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Este es nuestro segundo alto en el camino. Aquí vamos a homenajear a uno de los grandes maestros de la música latinoamericana. Estamos hablando de Luis Alejandro González Cárpena, a quien los amigos lo conocían como Lucho González, que tocó con todos: Mercedes Sosa, Lito Vitale, nacido en Lima hace 79 años, parte de Vitale Varaz González. Y bueno, falleció hace poquito, esta semana que pasó. Afortunadamente nos dejó mucha música, ¿no? Muchos de los grandes representantes de la música lo saludaron y saludaron a su familia, y nosotros hacemos extensivo ese saludo y ese homenaje con este tema que se llama Entre Tanto, y por supuesto es uno de los éxitos del trío, Dani. Totalmente, un tema además de él, de Lucho González, un tipo que tocó con Chabuca Aranda y que le prometió a Chabuca que no iba a dejar de que se olvide su música. Y tiene grandes proyectos. Vayan a buscar en YouTube, hay un montón de cosas para escuchar. Con esto estamos cerrando esta primera hora, Nico. Ahí está, hacemos una pequeña tanda y arranca enseguida la segunda hora de Mochileros. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros. Te traeré la lluvia encerrada en un verano.
Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Mochileros es un espacio que recorre América Latina explorando su cultura, noticias, música, historia, con un enfoque en los derechos humanos, la justicia social y la voz de los pueblos y los movimientos sociales. Más que un simple programa de radio, busca ser una invitación a un viaje de descubrimiento, aprendizaje y transformación, dando voz a quienes trabajan por un futuro mejor. Prendí la radio como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos la mochila y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. El mega hit del día de la fecha es Every Breath You Take, el tema de The Police, que se edita un 4 de abril de 1983 y que ha sido uno de los temas más malentendidos de la historia de la música, me atrevo a decir. Un tema que se considera una canción romántica y que en realidad habla de un tipo que está básicamente chiflado, una especie de acosador. Sting mismo lo ha dicho. No puedo creer que haya gente que entra al casamiento con Every Breath You Take, porque la letra es bastante elocuente. El tipo dice: cada respiro que des, cada movimiento que hagas, voy a estar mirándote. Digo, amiga, date cuenta, como dicen por ahí. Así que bueno, nada, una canción fantástica, maravillosa, un arpegio
que todos los que tocamos guitarra quisimos aprender en algún momento, y un mega hit sin ninguna duda, Dani. Todos quisimos aprender y nunca pudimos. Claro, nunca pudimos tocarlo bien. Sí, escuché ese comentario de Steen, es muy, muy gracioso. Pero bueno, también está ese planteo, ¿no? Que cuando vos haces algo, por ahí a la gente lo que le llega más es la música, por ahí no. Claro. Sobre todo los que no sabemos inglés, no podemos meternos mucho con eso. Y cuando la música se expande y sale al aire y la gente lo toma, ya no es más tuya, ya es de la gente, ¿no? Claro. Entonces, también de alguna forma hay que pensarlo desde ese lugar. Hacemos una tanda y seguimos enseguida con más. Carpa, listo. Bolsa de dormir, listo. Mochila, listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros. Sola como nadie te pude ver. En cada nota, en cada palabra, defendemos los derechos humanos. La melodía de la justicia nunca se apaga. Pero queda tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Mochileros, militando cada sendero de nuestro continente. Seguimos en Mochileros, sección de Derechos Humanos, una sección que inauguramos nuevamente, y tenemos hoy un informe realmente interesante, sobre todo teniendo que ver con las fechas recientes, Dani, con el 24 de marzo, ¿no? Como eso se ha volcado de alguna manera al arte, ¿no? Sí, es un poco la idea, ¿no? Que tener en Mochilero todos los programas, alguna cosita que tenga que ver con los derechos humanos, de alguna forma para ir recordando, ¿no? Me parece que mantener la memoria activa está buenísimo y tiene que ver con esto, ¿no? Con toda la gente que ha colaborado con esto. Y uno de los grandes colaboradores justamente ha sido este actor de Daniel Fanego, que falleció hace unos años. Es importante no olvidarlo, porque Daniel Fanego ni más ni menos fue el creador de Teatro por la Identidad, con todo lo que eso significa para las abuelas de Plaza de Mayo, para encontrar a los nietos. Pero bueno, hay una generación y un montón de gente que creo que va a continuar con esa tarea y me siento parte de eso, por lo menos desde este humilde micrófono, ¿no? Vamos a compartir el informe entonces. ¿Cómo llegué a Teatro por la Identidad? En realidad no es que yo llegué, fue producto de un trabajo colectivo. Fue como muy movilizante despertarnos, ¿no? Juntarnos, movilizarnos. Fue en una de estas obras que yo pude pararme y subir al escenario y decir, mi nombre es Claudia Poblete y lo puedo decir porque sé quién soy. Sacaron a la luz la historia en particular de mi familia, pero en realidad hicieron visible la historia de toda una generación. Lo que necesitamos es que se escuche cada vez más lo que la dictadura siempre quiso que no se diga. No creo que haya nada que sea reparador de una historia así. Creo que el arte es lo posible. Lo que sentí con toda esta movida era que el teatro tenía una misión noble. Y la historia contada a través del teatro es una historia que entra al corazón. Mi nombre es Luis Rivera López y puedo decirlo porque sé quién soy. A Pontoni yo lo vi volver. A Pontoni, yo lo vi volver. Decía mi viejo, levantando miguitas del mantel, y la mesa familiar siguió viaje, como sigue viaje tantas veces el mundo, masticándose la memoria de los otros, mordiéndose la cola como perro loco. A Pontoni yo lo vi volver. Repetía, y cogoteando me buscaba con la mirada, y yo estaba ahí, atento. Los ojos se le encienden como estrellas a campo abierto. Perdón.
Aquí hay alguien que sabe quién fue Pontoni. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué son? ¿Todos pibes? El único jovato... claro, un mago. Farro, Pontoni, Martino. En aquella... En aquella época la máquina de River arrasaba, pero Farro, Pontoni, Martino fue la mejor delantera que tuvo el Club San Lorenzo de Almagro, viejo. ¡Vamos! Lo cierto es que Pontoni se fue a jugar afuera. Lo lastimaron y volvió 10 años después, ya grande, a jugar en San Lorenzo. Y en ese retorno cada tanto tenía un chispazo de gracia. Cada tanto. Fue así que volvió a jugar contra Boca y ahí estaban, sentados, mi abuelo joven y mi padre niño, en medio de los jubilados azulgrana, con la hinchada rival a sus espaldas. Pasaban los minutos y Pontoni no arrancaba. El partido iba 0-0 y la hinchada boquense empieza a verduguearlo y a cantarle Pontoni a veterano, lara, lara, lara. Mi viejo sigue juntando miguitas en el Mantelli y deja caer así como quien no quiere la cosa. El viejo nunca sirve en este país. Y levanta la mirada. Y en su recuerdo también lo hace Pontoni. Y Pontoni otea el arco rival desde el medio campo. Y avanza mi viejo con el relato. ¡Gol! ¡Gol de Pontoni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! Y entonces en ese instante mi abuelo se pone de pie, se para y empieza a gritarles: ¡canten ahora! Un solo tipo frente a ese dragón azul y oro mudo de espanto. Los jubilados le pedían por favor que se calmara, que los iban a matar. Mi viejo decía que ese día a su viejo le había parecido un gigante. Y juntando miguitas en el mantel, levanta la cabeza y me sonríe. Los viejos nunca sirven en este país, pero cada tanto te hacen un gol con la memoria. Bueno, ahí está, Dani. Como vos decías, ¿no? Teatro por la Identidad, además del palmarés que tenía Daniel Fanego en su haber, ¿no? Como uno de los grandes actores que tuvo la Argentina, y que además se manifestaba constantemente en contra de lo que fue la represión y la dictadura en la Argentina, ¿no? Sí, queríamos recordarlo así, con una sonrisa, ¿no? Este monólogo a Pontoni ya lo vi volver, ¿no? Hablando un poco de la identidad de un jugador de fútbol que nadie conocía, ¿no? Claro. Y está súper interesante, ¿no? Un poco para reírnos también y no meternos tanto en la cuestión estrictamente de los desaparecidos, sino trabajar justamente por ese tema de la identidad, por saber quiénes somos, de dónde venimos, de dónde estamos. ¿Cómo hacíamos? ¿No? Bueno, él hizo un gran laburo con esto, con un montón de otros compañeros que obviamente apoyaron esta propuesta y que durante años nos dio obras increíbles para reírnos y para emocionarnos. Así que desde acá un abrazo a todas sus familias, si es que en una de esas alguien nos escucha, y a los admiradores de él también. Este amor compañero está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, la honestidad y la generosidad. Es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo. Mochileros, solidaridad por los caminos de América Latina. El futuro no existe. El tiempo me enseñó que con los años somos constructores de un destino común. El tiempo, que es un viejo traicionero,
te enseña cuando ya llegó la hora. Con la mochila de la vida por los caminos de la historia. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo el poder de la victoria. Vamos a cerrar este bloque con una serie de extractos de una entrevista que el maestro Felipe Piña le hace a Joan Manuel Serrat, en la que Nano reflexiona sobre muchas cosas. Muchas gracias por recibirnos. Quería preguntarte cuál fue la primera vez que escuchaste hablar de Argentina y cómo fue ese momento. No lo sé, yo no tenía familia emigrante en Argentina, ¿no? Yo luego con el tiempo descubrí que en Cuba hay una línea de familia de mi padre, notoriamente revolucionaria pero esto no lo supe hasta muchos años después. Pasa lo que nunca debió pasar. Total, ahí quería ir porque se cumplen ahora 50 años de la dictadura y vos tenés el honor de ser uno de los artistas más prohibidos. Yo creo que es un deshonor para quien ejerció la violencia, para quien ejerció el asesinato, la prohibición, la tortura, la censura. Es un deshonor para todos ellos, sí. ¿Cómo fue para vos no poder venir a Argentina esos años? Una decisión. Todo esto parten de decisiones personales. A mí nadie me mandó un oficio, pero yo sabía lo que veía, lo que les estaba pasando a mis amigos. Iban unos saliendo, otros desaparecían, otros podía saber que estaban en algún lado, pero en fin, había la ola de terror que se instauró en aquellos... a partir de los años 70 y tantos, pues incluso antes del golpe. Antes del golpe se vivieron años espantosos. La AAA, por ejemplo. Preferí quedarme con los que estaban fuera porque no podía tampoco volver. Es decir, yo tampoco tenía contratos. Claro. No me contrataba nadie tampoco. O sea, hasta el año 82 yo no tuve la posibilidad de poder tener una oferta de trabajo en Argentina, oferta que rechacé en aquel momento. Y luego ya cuando el desastre de Malvinas y el anuncio de unas posibles elecciones, ¿no? Pues a partir de ahí yo ya empecé a hacer las valijas para regresar. ¿Y cómo es la historia de La Montonera, esa canción? Es una canción de alguna manera de posicionamiento. Es una canción que nace durante la época de la presidencia de Perón. Es cuando antes de la... El 72, por ahí, antes, ¿no? De la vuelta de Perón, claro. Exactamente. Antes de la vuelta de Perón. Sería el 73, una cosa así. Nace a partir de una amiga mía que desaparecida, bueno, pues con la que ocurre vida, traición y muerte de una persona, ¿no? Es lo que era, de alguien fiel, que quizás se puede resumir en esta frase. Es una réplica de la frase del Cantar del Mío Cid, el que dice que buen vasallo serías y buen señor tuviera. Exactamente, sí. Y así también yo he querido siempre que se quedara en aquel tiempo. Es una canción que he cantado muy poco. Creo que hay alguna grabación de algún directo, claro. Sí, pero nunca la metí en un disco, ¿no? Yo creo que Dios no está para nosotros. Si Dios existe, estará en contra. Claro. Y lo que se llevó, ¿no? Todo lo que se llevó puesto, qué horror, ¿no? Cuánta gente valiosa, ¿no? Mucha gente. Y dejó gente valiosa también esparcida por el mundo. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. También los militares aquí esparcieron lo mejor de cada casa por el mundo. Aquí la pérdida humana fue muy grande y muy importante, pero no solo en muertos y desaparecidos, sino en ciudadanos irrecuperables e irrecuperados que andan por todo el mundo y que serían y que hubieran sido en estos 50 años un gran poder y un gran valor para esta nación. Pues allí nos pasó lo mismo. Era el gran enemigo, ¿no? La cultura. Sí, bueno, ya lo sabemos. Es que la cultura no es el gran enemigo, es el gran poder. La cultura es un gran poder, el conocimiento, porque dentro del conocimiento está también la cultura, pero no necesariamente dentro de lo que se llama cultura, a veces está el conocimiento. En lo particular, en la familia, ¿cómo pegó la guerra civil? Mal. Mi familia, por resumirlo, somos perdedores de la guerra civil. Perdedores físicamente, en cuanto
Mis abuelos, mis tíos, por parte de mi madre hubo muchos asesinados, algunos murieron en combate, pero la mayor parte fueron asesinados en las tapias de los cementerios y me dejaron una madre huérfana con una herida que jamás en la vida pudo superar. Es decir, no pudo superar. Vivía con ella, pero es que es difícil superar el asesinato de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. Asesinato porque pensaban de otra forma, sino sencillamente represaliados por tener puntos de vista diferentes. Es imposible andar, aparte de que a uno se le quedaron los sueños en la otra orilla del río, ¿no? Y que difícilmente van a poder ser rescatables, ¿no? Pues hasta de pronto te encuentras que el derecho a la vivienda no existe. El derecho a la sanidad, a una sanidad digna, no existe. El derecho a un puesto de trabajo no existe. El derecho al agua, al aire, a lo que es de todos, no existe. O sea, realmente es bastante... Y podríamos seguir una lista, ¿no? Pero es que, claro, una sociedad que dice ser democrática y donde la justicia social no existe, donde no existen como piezas fundamentales de su estructura un derecho a la sanidad pública, un derecho a la educación pública, es muy difícil de que pueda gustarte. Y se mezclan todos los conceptos como si el Estado estuviera a la puerta de tu casa para irte salvando de todo, ¿no? En lugar del Estado estar sencillamente responsabilizado de distribuir entre aquellos que lo necesitan. Lo primero que habría que hacer es cobrar impuestos. Pero a partir de ahora se promete que no hay que pagar impuestos. Y hay gente que lo ve como un progreso. Si tú tienes plata y tú tienes mucho dinero y tú puedes resolverte con esta plata y este dinero las necesidades mínimas de un ser humano, estarás feliz de la vida. Claro. El que no tenga dinero, el que no tenga unos ingresos, no hace falta que tenga unos ingresos que le permitan tener un seguro médico particular, le permitan tener que sus hijos puedan ir a una escuela privada costosa, pues necesitan necesariamente para sobrevivir una escuela pública, potente, contenedora, ¿no? Pues claro, que las contenga, y creadora, muy creativa, con buenos maestros. O sea, la mujer cometía un acto de infidelidad, podía ser juzgada. El hombre no. El hombre no. Claro. En el caso de los niños ya era, evidentemente el padre tenía toda la razón. Bueno, estos han sido espacios de libertad que se han ido ganando, pero en los cuales queda muchísimo para defender, es decir, muchísimo para ganar. Bueno, ahí está entonces Joan Manuel Serrat, que además tiene una enorme raigambre en América Latina, ¿no? Contamos a los oyentes, vayan a ver la entrevista completa. Y está muy bueno porque recibió a Nico el doctor honoris causa en la Universidad de Cuyo. Le hicieron un gran homenaje y además lo invitaron a cantar. Y está bueno por ahí cerrar esto con un pedacito de la canción que eligió para cantar. Como si no dijo un montón de cosas en la entrevista, eligió cantar el tema de Mariana Walsh, Serenata para la Tierra de Uno. Hermoso, vamos a escucharlo. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Quería mandarles un abrazo, sé que pasan a veces el programa, a veces fragmentos del programa. Soy Felipe Piña y bueno, que estén muy bien, abrazo grande y sigan escuchando Mochileros Radio. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en paz. La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando,
La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. Seguimos en Mochileros, momento musical. Vamos a hacerle un homenaje a Víctor Heredia. ¿Por qué? Porque se nos antoja así hacerlo y al cabo para eso tenemos un programa de radio. Así que vamos a compartir, Dani, algunas canciones de Víctor Heredia en este momento. Totalmente, siempre ahí con la batuta de Lito Vitale, homenajeando. El año pasado escuchábamos el homenaje a Carnota y ahora a Heredia, en vida, digamos, con él ahí presente, disfrutando de estos tremendos cantoras que tenemos en la Argentina. Exacto. ¿No? Vamos con la primera. Nuestra rebelión ya nos quitaron la tierra y el sol. Nuestras riquezas y la identidad. Solo les falta prohibirnos para arrancarnos hasta el corazón. Grita conmigo, grita Taquiongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Taquiongoy, que nuestra América es India y del sol. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha y creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi colla y mi cuyubí. Lloro a mis marquis y hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Taquiongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Taquiongoy, que nuestra América es India y del sol. Creo en mis dioses, creo en mis vacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha y creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui y tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cunumí. Lloro mis marquis y hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Taquiongoy. Bueno, acá el combo incluye a Abel Pintos y a Taquiongoy. En este homenaje, Encuentro en Cajamarca. Tiene esto Lito Vitale, lo decimos siempre aquí en Mochileros. Tiene esto de convocar, ¿sí? Y al mismo tiempo que homenajea, convoca. Entonces, de repente nos encontramos a Abel Pintos haciendo un homenaje a Víctor Heredia o algunos de los otros que vamos a tener aquí, ¿no? Realmente es notable lo que hace por la divulgación de los músicos y de la música nacional, Lito. Sí, nada más y nada menos, ¿no? Aparte con el registro que tiene Abel Pinto, que es increíble. Una versión de Taquiongoy que es muy difícil igualar
a lo que hizo Víctor con Mercedes Sosa realmente, y estuvo a la altura realmente. No podemos escuchar toda la canción completa nosotros aquí, pero vayan a buscar el homenaje, que además hay muchas más canciones. Elegimos solo un pedacito de 5 para compartir con todos ustedes, ¿no? Vamos con la siguiente. Cruzó la línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer. Sobre sus pies, el ir ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, y el tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul. Qué oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. La que canta es Carolina Pereriti, que tuvo un pasado en el modelaje, que tuvo un pasado en la actuación y un presente en la actuación, y que además canta y canta muy bien. Y aquí, junto con Lito Vitale, hacen Novicia, un tema que también de algún modo sorprende, ¿no? Por los integrantes y por la lógica que siempre le encuentra Lito Vitale a las canciones, especialmente cuando está versionando canciones de otros. Sí, sorprendente. La hace muy bien realmente. Y bueno, me gusta mucho cómo canta y la expresión que le pone a la letra. Y elegimos, algunas letras que no son las más conocidas de Víctor también, ¿no? Entonces, porque las más conocidas ya pueden ir a escuchar al otro lado, digamos. Claro, así que buscamos algunas con letras que dicen un montón, y seguimos en esa línea por ahí de los derechos humanos, de los 50 años del golpe militar, y Víctor Heredia creo que es un claro ejemplo y un representante de esa etapa. Vamos con la siguiente.
cantaba una baguala bajo la luna en Capayán y las estrellas se rompían en lucecitas de cristal y las estrellas se rompían en lucecitas de cristal. Junto a Daniel Omer, y aquí otra vez Lito haciendo El Lazarillo, un tema que, como dice el primer verso, ¿no? Es medio como una baguala de alguna manera, por la música, pero por la temática también. Un tema que tampoco es de los más conocidos, pero que realmente sorprende también por la forma en la que se encara. Un tema que tampoco es de los más conocidos, pero que realmente sorprende también por la forma en la que se encara. Sí, un Víctor Heredia que te hace un carnavalito, una baguala, un ritmo venezolano, un rock and roll o beat si querés, o sea, tiene para todos, ¿no? Realmente la discografía de Víctor Heredia es increíble, ¿no? Les recomiendo escuchar en algún momento todas las canciones que musicalizó a Neruda, ¿no? Que son realmente muy interesantes. Lástima que no hay ninguna versión más nueva, pero escuchen eso y es muy interesante. Vamos con el siguiente. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos, cuando la última flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino. Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros, aunque se queden tus ojos tras de mi huella
prendidos y yo camino en lo llano, como bajando al abismo cuando la última flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino. Sé que te recordaré más allá de lo infinito. Nuestro andar bajo la lluvia, platicando como niños, o adorando tu pureza, con sueños y cantos míos. Pero por más que callemos y aunque sintamos lo mismo, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino. Yo estaré lejos, muy lejos. Este tema se llama El Adiós. El autor es Héctor Roberto Chavero, a quien ustedes conocerán como Atahualpa Yupanqui. Tiene una poesía propia, muy tal cual Atahualpa, lo que hace su interpretación por la queridísima Sandra Mianovich todavía mucho más emotiva, ¿no? Sí, creo que una de las canciones más lindas que escuché en su momento, ¿no? La versión de Víctor es alucinante. Hay una versión con León Gieco por ahí también, y es para disfrutar, ¿no? Un disco homenaje que le hicieron a Atahualpa, con letras que fueron musicalizadas por Víctor Heredia, por León Gieco, por Pedro Aznar. Vayan a buscarlo, un homenaje a Atahualpa con todas letras, como esa hermosa samba que hizo la música, obviamente, Pedro Aznar, y que tan linda la interpretaba Mercedes. Vamos a cerrar este momento musical con una versión del tema de Víctor Heredia que se llama Mara. Saben todos ustedes que Heredia tiene un compromiso especial que tiene que ver con la dictadura y con los desaparecidos. Esta canción un poco así. ¿Dónde están las cosas muertas? Totalmente, porque la canción está dedicada a su hermana María Cristina, asesinos que regresan, digamos. Fue secuestrada el 22 de junio del 76. Mara estaba embarazada al momento del secuestro. Su hijo o hija nació en cautiverio y todavía continúa desaparecido, lo siguen buscando. La letra es fuertísima, la interpretación de Baglietto como siempre sublime. Si alguien puede hacerlo es Juan Carlos Baglietto, que nos despide, que despide este momento musical con Mara, de Víctor Heredia. Que presienta otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más bellas
pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un tibio beso de la vida, sin recuerdo de tortura y dictadores. Mara, 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 Mara. Grandes que el sol. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en ojos estrellas más grandes que el sol. Y no dejes de cantar, no dejes de cantar. La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante un momento, Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio. Tu programa en internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Y como dice Jorge, si no sabes para dónde vas te la pegás. Esto está claro, hay que saberlo. Arranca un nuevo año, ya arrancó hace rato, pero nosotros estamos acá con Mochileros todavía desempolvando los borceguíes, así que avisamos, el que no tiene claro para dónde va termina chocando. Por eso hay que saber a dónde uno va, hay que saber a dónde está el horizonte, con quién camina lado a lado.
Vamos a cerrar este programa no sin antes renovar nuestro saludo y nuestro respeto para los combatientes, veteranos, caídos en la guerra de Malvinas. A propósito de lo cual también tenemos nuestro tema de cierre, Dani. Así es, bueno, un saludo para todos y todas ahí donde nos estén escuchando. Cerramos este programa 474 para los que recién se suman a Mochileros. Esta es nuestra 10ª temporada, que habitualmente se cierra y arranca el 9 de julio, porque arrancamos un 9 de julio del 2016. Y como siempre, bueno, esto no es una despedida, sino simplemente una semana para buscar más historias para ustedes. Así que nos vemos en la ruta. Nos vamos a ir con tremenda canción que tiene que ver con lo que sentían muchos porteños. La verdad que la letra de Charlie es increíble, ¿no? Porque yo qué sé, me hace acordar mucho a ciertas situaciones, ¿no? Que tienen una bomba pero que no la tienen en mi barrio, una cosa así, ¿no? Que no bombardeen Barrio Norte, decía Charlie, expresando un sentimiento que como siempre Charlie no se privaba, y por eso cantaba No bombardeen en Buenos Aires en vivo en el Luna Park en 1983. Estamos hablando de el inicio de la democracia, estamos hablando de un poderío militar que todavía existía, como contó Dani la semana pasada. No digan los apellidos si estás hablando por teléfono. Bueno, en ese contexto Charlie agarraba y decía, si querés escuchar a la BBC, pero no bombardeen Barrio Norte. Eso también de algún modo es una lectura de la que Charlie siempre fue protagonista, ¿no? Totalmente, y así nos vamos. Y un saludo especial para Cecilia Benavides, que es nuestra voz, la voz del principio del programa, la voz del final, con este hermoso tema de León Gieco, que también hace un poco alusión al cuidado de esta casa común, de este planeta nuestro, ¿no? Y hablando del planeta nuestro, no dijimos nada del satélite argentino que estaba orbitando la Luna y que no había plata para que los científicos fueran a ver el despegue en Estados Unidos, ¿no? Mientras los otros se fueron todos a Nueva York, gastaron guita en los hoteles y todo, pero no había plata para que los científicos nuestros, que pusieron otro satélite más en el aire, casi sin financiamiento, pudieran estar ahí, ¿no? Así que un abrazo para todos y todas y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza
nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.